Vamos a hablar un poquito sobre textos que se han creado para la enseñanza de la lengua bribri. Entonces vamos a empezar, bueno, son varios, entonces vamos a empezar con un ejemplo para tratar de entender por qué nos interesa. Uno podría preguntarse, como se pregunta la mayoría de la gente, como pasan llamando a Ali a propósito de que Dani Carlos está hablando de Ali lo pasan llamando para preguntarle cómo se dice todo en bribri, básicamente, ¿no? Ahora con el diccionario Jocom es mucho más fácil, está en línea. Pero uno podría preguntarse algo así como, no sé, ¿cómo se dice llover en bribri? Entonces, lo más loco que uno podría hacer es, y claramente no sabemos, ir a algunos de los diccionarios que sean de los diccionarios generales, ¿no? Tanto el de don Enrique Margerí como la versión, digamos, en línea que hizo Rocco, que está ampliada, tiene otras fuentes. Pero no está, si ustedes buscan, no les va a aparecer, digamos, ninguna entrada para llover. Y entonces uno se podría preguntar, ¿y qué hacemos en ese caso, no? O sea, los diccionarios no tienen esa entrada. Sin embargo, a propósito de que aquí está doña Carla, la portada del texto de Setu Bribri, Hablemos en Bribri, que es un texto didáctico para la enseñanza del Bribri que crearon doña Carla Jara y Ali García. Tenemos ahí eh, como una explicación de las partes del año, sí, según la cultura bribri, ¿no? Y no sé si se ve bien, pero dice como Bexca, que es la estación del árbol de mayo, Cori Jeric Time, que básicamente, como ven abajo en la interpretación en español, es algo así como que en la estación del árbol de mayo llueve mucho. O sea, que aquí tendríamos como una respuesta que no tenemos en los diccionarios, por decirlo así. Y bueno, esta forma, jerky nos lleva a algo que sí está en el diccionario, la forma jénico, ¿no? Que es básicamente como gotear, caer líquidos. Y algo que tiene muy interesante el diccionario de Don Enrique es que tiene ejemplos. Entonces, vean que en el diccionario no está la forma llover, pero en el ejemplo sí, digamos, está como esta unidad pluriverbal donde se expresa esa noción de llover, por ejemplo. Y hay, bueno, hay una interpretación ahí que básicamente es que están cayendo gotas de lluvia. También en otro texto, ya un poco más reciente, ¿no? Que es este de Aprendamos a escribir en Bribri, que Carlos, mi colega y maestro y amigo, por dicha, me compartió en algún momento. Vemos que también está la misma forma, ¿no? Incluso es como la misma construcción. Y es bien interesante porque entonces, de nuevo, un texto creado para o sea, no con el fin como de documentar, como diccionario general, sino como texto didáctico, documenta la forma que en el diccionario uno no encontraría. Y algo bien interesante también es que en otro texto, un poco más viejito, del 86, eh, tenemos una forma distinta a esa anterior, que sería esta de Mick, Kari, Itke, Eta di Dikibi, Arona. Es algo así que cuando llueve el río crece. Entonces, con este pequeño ejemplo introductorio, lo que quiero demostrar es que en los materiales que se han creado para la enseñanza de la lengua bribri, tenemos como información súper interesante, digamos, de ejemplos de lengua que no necesariamente están o han estado históricamente en los diccionarios. Entonces, podríamos recuperar mucha de esa información y tener como un mejor conocimiento tanto de la lengua como de luego posibilidades y análisis de cómo se ha trabajado la cuestión más didáctica. Pero bueno, vamos por partes. Es básicamente eso, ¿no? Con el ejemplo queremos demostrar que los textos para la enseñanza del bribri contienen información que puede enriquecer la documentación y la descripción históricas que existen sobre la lengua bribri, que es amplísima, y a pesar de ser tan amplia y tan, digamos, extensa en el tiempo, nos encontramos vacíos, digamos, como estos y muchísimos más. Entonces, estos textos que tradicionalmente han sido poco estudiados, digamos, incluso uno llega a conocerlos casi que de forma como accidental en el tiempo,
pueden ser entonces como un recurso sumamente interesante de explorar para enriquecer todo el panorama, ¿no? Entonces, voy a citar aquí a Sergio, al doctor Sergio Cordero, para tener como un punto general de qué es lo que queremos hacer en la ponencia de hoy. Entonces, dice, la unidad lingüística, que es objeto de definición o explicación en un diccionario general de lengua, como los dos que acabamos de ver, es por excelencia la palabra, ¿no? Como llover o como lluvia. No obstante, en este tipo de diccionario también se encuentran elementos menores que la palabra. Pasa como en el diccionario de la lengua española, por ejemplo. En el mismo diccionario fraseológico del Bribri, también uno se puede encontrar como sufijos, como el pluralizador pa, el típico. Perdón, como los prefijos y los sufijos, y unidades formalmente mayores, constituidas por más de una palabra y comúnmente denominadas unidades pluriverbales o fraseológicas, como en los ejemplos de ahorita, caritke o querillerke, por ejemplo, que serían ejemplos de este tipo. O sea, un diccionario en principio podría tener esos tres tipos de elementos. Así que lo que vamos a hacer es como un recorrido general de qué podrían aportar de nuevo los textos creados para la enseñanza del Bribri en relación con esos tres, digamos, posibilidades. Un par de aclaraciones, ¿no? Solo vamos a considerar textos creados en el siglo XX por una cuestión, una limitación metodológica relacionada con que esto que estamos comentando es parte de los resultados del proyecto Sistematización de la Descripción y Documentación Histórica de las Lenguas Indo-Costarricenses, Bribri, Programa, Terra, Cacar y Maleco, cuyo investigador principal es el doctor Carlos Sánchez Abandán. Entonces, bueno, hay como una delimitación ahí que tiene que ver con esa intención de documentación y sistematización históricas. Los textos que se consideran son estos, obviamente que no hay tiempo como para ver en detalle todos, pero vemos que van desde el 67 hasta el 98. O sea, básicamente es como la segunda mitad del siglo XX. Estoy incluyendo ahí con un asterisco el diccionario fraseológico, porque si bien no es un recurso propiamente creado como para enseñar la lengua, pues es un recurso de consulta básico, ¿no? Entonces, ahí está. Y la fecha de este texto de 1980 está con asterisco porque en realidad no hay una fecha exacta de publicación. Así que más o menos es el estimado de que anda por ahí. Porque bueno, en un texto de la voz de Andy, ahí aparece en ese año. Entonces, seguramente por ahí está. Son textos muy diferentes, algunos se crean como en el ámbito de la Universidad de Costa Rica, como Bribri 1 o Bribri 2, por ejemplo, para los cursos de Bribri, que empezaron en esa época. Otros, como el primero del 67, también se crea como en el ámbito universitario, pero más bien para la gente de antropología, para que sirva como modelo para el curso de antropología lingüística de doña María Eugenia Botzel. Entonces hay como diferentes tipos de textos. Estos del 80 y el 86 son creados más bien por un docente que vive en Cabagra. Entonces lo crea como junto con los niños y demás. Y luego ya hay como otro tipo de textos. El del 94 en realidad es como una reconversión de una tesis de a principios de los 80. Entonces, bueno, hay como toda una historia en la que no nos vamos a detener ahorita. Entonces, bueno, algunas cuestiones interesantes para que no se nos vaya mucho el tiempo. En este primer texto del 67 de Botzeli tenemos ejemplos como los siguientes. Bueno, este es como el pantallazo, por decirlo así, para que vean también la forma de la escritura. Eso también es interesante, como ver cómo el recorrido de grafización de la lengua. En ese momento el alfabeto práctico, la ortografía práctica de la lengua no se había creado. Entonces tenemos como soluciones ortográficas bastante interesantes. Pero bueno, en principio lo que vemos es como ese walking o Araku, con una N ahí, no sé si están viendo lo que nos está interesando por acá. Si buscamos en los diccionarios que tenemos, en el de Enrique Martiri, tenemos registrado walking como cabeza, bueno, ven como la R ahí, ¿no? Final de palabra. Y bueno, también está en el léxico
el curso básico de Bribri, de Sternland, Elizondo y Figueroa, y en el diccionario de Hawking Cron también está registrado así. Y es interesante porque, por ejemplo, en el diccionario de Hawking también hay como una intención de registrar como la mayor variedad de formas, ¿no? Porque la gente puede entrar de diferentes formas, porque la grafización del Bribri en general históricamente ha sido como, digamos, todo un tema, la apropiación que ha hecho la gente del alfabeto práctico. Y entonces, por ejemplo, dice, podría ingresar una forma como esta para agregarlo. O tenemos Araku, como mujer o esposa. Ahí ven que hay algo interesante, porque como decía doña Carla antes, no es el mismo sonido la R que la R, ¿no? Entonces ahí también hay como una confusión muy relacionada también con el contacto con el español. Interesante, hay como muchos temas por ahí, pero vamos a pasar un poco rápido. Entonces, hablando con Aline, digamos, de qué está pasando por ahí, o qué reconocía, se le parece raro, si es un error, o si qué es lo que está sucediendo. Bueno, Aline dice que le sonó como lo más normal del mundo, ¿no? Como cuando uno le pregunta algo que le parece rarísimo, y no, pero es que eso es normal en el sur. Y uno, bueno, el que he dicho, pero eso no me lo dice, digamos, el diccionario ahorita, ¿no? Como que primero que la forma esté registrada, ni que sea un fenómeno dialectal, digamos, más o menos común. Y entonces, por ejemplo, en los estudios dialectales, como el de doña Carla, no es como uno de los rasgos típicos, ni en el diccionario de don Enrique, que hay como una descripción dialectal de rasgos como diferenciadores de la lengua, tampoco se incluye, ¿no? Entonces también nos dice que podría haber ahí un rasgo dialectal interesante que podríamos retomar de nuevo a partir de lo que tenemos registrado por acá. Esta palabra, bueno, en este mismo texto, el de textos en lengua bribri, hay como una cuestión interesante de la forma en que se funciona. Hay como recogida de oraciones, hay recogida de palabras, pero también hay composiciones de Arsenio, de Elizondo, que es la persona con la que trabajó doña María Eugenia y que fue, según palabras de ella, como el primer, bueno, con el nombre que se usaba antes, el primer consultor o informante de lengua bribri que trabajó con Jack Wilson, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer larga la historia, y lo que estoy rescatando es esta forma chiricanospa, que, bueno, en esa construcción de ahí que están hablando en ese texto sobre la forma de hacer bailes, actividades en salitre, entonces dice algo así como en algún punto como chiricanos para curar, algo así como el sonido semejante al de los chiricanos, una cosa así, que traducen por acá, el mismo Arsenio como músicas panameñas, ¿no? Entonces es como interesante el préstamo, ¿no? De chiricano por panameño, y cómo la palabra, la construcción de la palabra está conservando de las dos marcaciones de plural, los dos sufijos de plural, el del español y el del bribri. Entonces, hay como cuestiones interesantes de ese tipo, en cuanto a construcción de palabras, por ejemplo, y entrada de préstamos y demás. En cuanto a elementos menores de la palabra, digamos, en este caso sufijos, voy a referirme a uno que me gustó mucho porque me lo encontré por acá también, eh, que es este sufijo ori, orie o urie, o habría que ver qué es porque ya vamos ahí. Entonces, esto es tomado del texto este de Tsagwe del 86, que ven que tiene como una lógica muy distinta a los anteriores. Es más bien como un texto ilustrado, donde hay como fragmentos pequeñitos relacionados con el modo de vida de la gente. Todo está en lengua bribri, no hay traducción al español ni nada, pero entonces dice en algún punto ahí, algo así como sa uritane, canebruke, que sukuri, muesque. Algo así como todos nosotros trabajamos para traer comida a casa. Entonces ahí estoy resaltando que ese uri, ahí tiene esa noción de finalidad que podemos corroborar con otros ejemplos del mismo texto, por ejemplo, en formas como taukri o arukri, como para hacer compras, para cocinar, para comprar, perdón, para cocinar. Entonces, digamos, sistemáticamente estaba apareciendo ese sufijo que yo nunca había visto hasta que vi ese libro. Y lo comenté mucho con Carlos y con doña Carla en su momento, porque era como una cosa sorpresiva para mí, y no estaba como documentado, registrado. Pero no solo aparece allí,
sino que en este otro texto de Williams del 92 también hay formas similares, no idénticas. Vean ese otro ejemplo, por ejemplo, Kawa, Inui, de algo así como ahora es tiempo de jugar, ponen ahí, pero en realidad es algo así como para jugar, es como el momento, llegó el momento para jugar, una cosa así. O en ese otro ejemplo de abajo tenemos Sunoya, que sería algo así como para verlo en ese caso. Entonces ahí hay como, digamos, otro indicio de que si está ese sufijo por ahí, pero ven que tiene otra forma, entonces en realidad uno no sabe si es una O o una U, o si esos son alomorfos ahí, o qué es lo que está pasando exactamente. Carlos ya tiene como más información, de textos más viejitos, no le voy a quitar la primicia, pero, o sea, si uno rastrea más atrás sí hay, entonces digamos, hay como cuestiones que nos pueden llevar a revisar mejor textos anteriores incluso, o revisitar otros que conocemos un poquito más, como el ITED de la doctora Carla Jara, ¿no? Que es un texto que más o menos conocemos mucho más, y en el que ella misma ya había documentado como esas formas, ¿no? Como tío o uno y para alimentarlo, para cuidarlo, para hacer de todo, esa misma idea de para, ven que es exactamente, es como, parece esta misma construcción que tenemos por aquí, y ahí se está como etiquetando como el IE, que es el que tenemos abajo en la gramática de la misma profesora, que se clasifica en este caso como una posposición comparativa, que es como esa noción que tenemos de primera entrada, quizás cuando lo buscamos, y de finalidad, como un ejemplo como este, Wim en, ella fue, agua y el hombre estudia para médico, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahí, aquí como posposición, pero vemos que también se podría sufijar. Entonces, tenemos como esto por acá. No sé si voy muy rápido, esto es como mucho de, tal vez de Bribri, y habría que ver con más calma los ejemplos, pero lo que me interesa es como ver, de nuevo, qué es lo que nos podrían aportar los textos en términos aquí de construcciones ya a nivel como de sufijos, y que nos pueden ayudar a entender elementos que tal vez se nos estaban pasando por alto sobre la gramática de la lengua, ¿no? Y bueno, de unidades pluriverbales hay un montón de información. Doña Karen nos acaba de poner en el glosario, en la primera forma, ¿no? La de saber checar, de hierro o acero, ¿no? Que es así como el material del cuchillo, algo así, la traducción literal. Que en esta primera documentación, digamos, en este tipo de materiales, estaba escrito separado. También hay como toda una historia de cómo se grafica y cómo se están construyendo las palabras, los, digamos, procesos de formación de palabras por allí. Pero ya a partir del diccionario de Don Enrique ya comienza a escribirse como una sola palabra, y hasta la fecha uno lo encuentra así, ¿no? Aunque podría ver claramente que y ahí lo que está pasando es que hay dos palabras que se están eh, componiendo. Hay muchísima de esta tradición en los libros de Bribri 1 y Bribri 2, que podemos ver reflejada también en su versión más moderna, digamos, del 98, el curso básico de Bribri, que es de las cuestiones más interesantes que tiene, ¿no? Que tiene como siempre un interés muy marcado por incluir fraseología, expresiones, digamos, pluriverbales, además de los libros léxicos aislados. Entonces hay como toda una tradición que viene desde allá, desde el 78, en ese tipo de materiales que da para hacer un montón de trabajo con comunidades pluriverbales, por ejemplo, o con recursos como más didácticos dirigidos a niños. Vemos como esa forma, Dubu, como la casa de los pájaros, digamos, y en lugar de poner en ese texto la nido o algo así, ponen la representación gráfica, porque ese es el objetivo, que se trabaje con niños, por ejemplo. Entonces también hay como toda una tradición relacionada con esto, que tiene como diferentes concreciones, ¿no? Dependiendo de a quién se dirija, cuál es el público, ¿no? Qué tipo de tendencia metodológica se está siguiendo. No sé cómo voy buscando, pero voy a correr por acá un poquito. Entonces, eh, hay como un segundo objetivo de la comunicación de hoy, que tiene que ver entonces ya más con la parte propiamente,
didáctica. Porque entonces teníamos por acá, digamos, muestras de que este tipo de recursos nos dan información que puede enriquecer la descripción y documentación lingüística propiamente, pero de alguna forma estamos como extrayendo información gramatical o léxica y podemos ampliar nuestro conocimiento de ello, pero eso tiene lugar en un texto que tiene características didácticas, entonces también nos interesaría esa otra parte de qué hacemos con esos textos en particular, ya como textos, no como con lo que les podemos sacar para efectos de nuestros intereses lingüísticos, por decirlo así. Entonces podríamos examinar diferentes posibilidades, ¿no? Por ejemplo, pensar cómo es que se está presentando, tratando el léxico. Entonces tendríamos diferentes formas de analizar esto. Por ejemplo, tendríamos procedimientos que podríamos relacionar con enseñanza incidental, que es esta relacionada con lectura extensiva, donde la gente lo que hace es como que apuesta por ofrecer input o información lingüística comprensible para que la gente la vaya procesando sin prestar especial atención en rubros particulares, sino como que se vaya recibiendo la información y confiando un poco como en que se va asimilando eh, con la recurrencia y demás. Por ejemplo, en la imagen de acá, no sé siempre, por allá aparece Chichi, que es perro, pero sin especial la atención, ¿no? Hay una ilustración y demás. Vean que eso es una estrategia muy distinta a esta de la derecha, que sería como un tipo de enseñanza intencional, donde claramente se está tomando un rubro léxico, se está focalizando, entonces se va como buscando que haya como más recurrencia, ampliar contextos, ampliar información. Incluso en las ilustraciones van aprovechando y agregando como otro tipo de situaciones, qué sé yo. Y entonces la atención está fijada específicamente en eso. O sea, son como formas distintas en las que se podrían trabajar esto. Que de nuevo tiene que ver con decisiones metodológicas de la persona que está creando el material, a quién se dirige, por qué lo hace así, por ejemplo. Y todo eso es interesante de ver porque nos dice cómo es que se ha trabajado esto en el tiempo, cómo es que se ha enfocado la enseñanza de la lengua en el tiempo, que podemos recuperar de eso ahora nosotros y nosotras, por ejemplo. ¿Qué podríamos aprovechar entonces también de acá? Por ejemplo, analizar distintos enfoques metodológicos observados en los textos que tenemos. O sea, cómo se entiende la lengua, qué es la lengua, cómo se enseña la lengua y cómo se aprende, porque de nuevo es muy diferente esto que ustedes ven ahí de algo como lo que tenemos aquí en el texto de Bribri 2, donde tenemos una presentación de un diálogo, y después listas de vocabulario, después explicación de gramática, y después ejercicios como muy estructurales, que no es necesariamente lo que vemos por acá. Entonces, también esa parte más metodológica, cómo se ha abordado la enseñanza de la lengua, cómo se ha concebido, cómo se ha mediado, nos interesa porque también tiene que ver con contextos, con formación de la gente, con intereses particulares, con qué es lo que se busca, qué es lo que se podría esperar de allí. También el tipo de estrategias utilizadas son distintas y entonces, ¿qué nos puede decir eso de nuevo? Criterios de selección y secuenciación del vocabulario, digamos, es más temático, tiene que ver con qué, cómo es que decido yo cómo lo voy a programar, cómo lo voy a secuenciar, en qué orden. Eso tiene alguna lógica, lo podemos encontrar. Puede ser una cuestión como un poco más arbitraria. Y una cuestión ya, digamos, más técnica si quieren, pero siempre muy interesante. Y entonces eso luego cómo se traduce en actividades específicas en esos materiales. Y entonces, de nuevo, en principio debería haber, bueno, se puede encontrar una coherencia entre todos esos elementos que nos dan como un mapa, un mapeo de qué es lo que se está haciendo y cómo se está concibiendo el léxico, la lengua y la enseñanza de ella en este caso, ¿no? Si usa el español, si usa el español, si usa el bribri, digamos, de qué forma se presenta la información, cómo se secuencia, etc. Y a propósito del coloquio, entonces tenemos como una cita final, si quieren, para tratar de destacar un poquito por qué nos interesa todo esto hoy aquí y en general en adelante, ¿no? Entonces, en relación con la relevancia que tiene el léxico, particularmente en didáctica de lenguas en los últimos, no sé, 30 años, donde ha pasado a ser como un elemento más periférico, a ser como más central, tenemos que saber, y cito, sabemos que la lengua es más restrictiva de lo que en principio pudiera parecer, perdón,
Y lo que se infiere las definiciones de los diccionarios. Los diccionarios nos dan información súper valiosa y súper útil, pero por sí sola no nos dice necesariamente todo lo que necesitaríamos saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, acceder a la definición del verbo que estamos hablando aquí en español, no, disolver y reconocerlo como una acción transitiva, no basta para decir que una manifestación, un disturbio o un pacto son sustantivos que se pueden combinar con ese verbo, es decir, la parte de las colocaciones, ya cómo se usan. Uno podría saber qué significa disolver, pero yo sé necesariamente que un disturbio se disuelve, o sea, es otra cosa como un disturbio, ¿no? Por ejemplo. Por todo ello, puede afirmarse que la competencia lingüística es más que un conocimiento, perdón, es más un conocimiento léxico, basado en un léxico gramaticalizado que sintáctico, entendido en el sentido tradicional de las pocas reglas gramaticales, de unas pocas reglas gramaticales sobre generalizadoras a partir de las cuales se construyen los enunciados, como la propuesta más tradicional de estudiar gramática y que la gramática nos lleve luego a utilizar como piezas que nos permitan construir información. En esta otra propuesta, más bien, el léxico nos da muchísima información de entrada y debería entonces ser un componente más central al que le prestemos más atención en un inicio, ¿no? Algunas consideraciones finales, entonces, como para ir cerrando, yo sé que ha sido breve, un poco rápido, espero que no tanto, pero número uno, el estudio de este tipo de textos creados para enseñar PRI pueden ayudarnos a, o pueden aportar a, primero, la documentación, ampliar la documentación y descripción histórica de la lengua bribri, por ejemplo, revisión de recursos lexicográficos, cómo están construidos, cómo se pueden mejorar, qué tienen, qué no tienen, qué podemos ampliar, etcétera, que habría que revisar. Toda la parte dialectal, por ejemplo, es súper interesante. Cuestiones de gramática, como ya vimos, dialectología, grafización de la lengua, cuestiones entonces de política y fonología, contacto de lenguas, etcétera. El inicio de un trabajo sistemático también relacionado con la didáctica de lenguas, que es algo que está por hacer, o sea, entrarle como al estudio propiamente de los materiales didácticos como tales, como se hace con cualquier otra segunda lengua, digamos, en otras segundas lenguas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado allí? Y si es una primera lengua, una segunda lengua, ¿no? ¿Por qué? Y hay toda una discusión ahí como muy interesante. Entonces, además de eso, ven que es súper interesante poder utilizar esos textos y poder construir corpus a partir de ellos o ampliar corpus o enriquecer corpus que ya existen. Porque estamos hablando de un género específico, ¿no? Que tiene sus particularidades, pero también nos da información gramatical, léxica, etcétera. Entonces, también ahora con todos los recursos tecnológicos que tenemos, podríamos aprovechar y que esos textos nos permitan ampliar el conocimiento de la lengua y construir corpus especializados de géneros relacionados con esto, ¿no? Y como se vale soñar, ¿no? Podríamos pensar que en un futuro, si hacemos un trabajo, o si continuamos un trabajo en este sentido, podríamos llegar a crear algo como lo que en su momento construyó don Víctor Sánchez con doña María Murillo, ¿no? Que algo así como un texto muy bien pensado, programado, secuenciado, fundamentado, muy sólido, que permita a la gente que está mediando procesos de enseñanza-aprendizaje, en este caso de español, por ejemplo, en primaria, tener como muchísima más noción de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo y cómo poder llevar esos procesos de una mejor forma. Las referencias citadas, y pues muchas gracias. Al máster Luis Serrato por su presentación y abrimos ahora el espacio para comentarios o preguntas también. Sí, dos cosas, una muy puntual. Ese ejemplo de lluvia, de Connie, Dirke y Kai, ¿no dialectales? No estoy seguro porque, digamos, se conoce a Franklin Morales, ¿no? Él también lo reconoció y estuvimos jugando ahí con cuestiones y salió como más bien hablando de formas léxicas no registradas, salió itu, digamos, como que yo hablaba
hablado con Ali también, tratar de ver exactamente qué es y demás, porque no aparece, o sea, en los diccionarios no está. Ituk, como que, en ese sentido, de ver con lluvia. no, pero digamos, como solo Ituk, digamos, como forma, ok, ok, con la combinación, ajá, ajá. Pero sí, puede ser por ahí. Y lo otro es la dificultad, el sentido de lo que es la enseñanza de lenguas, de la estandarización de la lengua, recordando, digamos, el caso de los proyectos de los diccionarios pictográficos de Carlos, que, digamos, o sea, hay tantas versiones de pronunciación de las palabras. ¿Usted qué opina sobre eso? Eso, a ver, yo entiendo que es la forma de respetar a todas las comunidades, poner todas las versiones, pero a la vez eso no es muy práctico. ¿Cómo ve usted ese asunto Sí, ese de la graficación? es el problema, ¿no? Porque sí, no hay como tanta estandarización, o sea, está la ortografía práctica, pero también hay fenómenos dialectales y la solución tradicional ha sido como respetar la variedad de cada comunidad, ¿no? De cada dialecto. Pero y si eso genera necesariamente entonces que haya como una grandísima diversidad de soluciones ortográficas que a la larga en procesos de estandarización dificultan, ¿no? Pueden dificultar un montón, sobre todo porque los mismos docentes y no es como que sean expertos en esto, ¿no? Entonces se complica también mucho. Si me pregunta, digamos, yo no lo tengo claro, yo a veces pienso una cosa, Ali, digamos, hace poco estaba como planteando, yo creo que se le comentó como plantear una especie como de academia, ¿no? Algo como que norme una solución y entonces el problema es que al definir cuál es la norma, la gente de la otra variedad va a decir, pues, ¿por qué no la mía? ¿No? Entonces, se vuelve como muy problemático decir cuál es la que se va a registrar y no se le puede quedar bien a todo el mundo. Entonces, en algún punto, todos los materiales siempre optan por una solución que es más o menos consistente, pero y luego el acercamiento de la gente a eso puede causar mucha confusión. Y no necesariamente se tiene claro por qué o cómo se grafiza, porque se usa la L para ese sonido de la lateral vibrante, por ejemplo, eso siempre es como un tema, ¿no? O esos diacríticos, que a veces son como complicados para los teléfonos y demás. Entonces, no sé si le respondí, seguramente no, pero no tengo una respuesta todavía. Sí, es un problema. Sí, sí. Sí, sobre eso de la norma no es otra cosa que una decisión política. Es una decisión política y si no sé cómo está la posición de las comunidades. Sí, porque en principio hay un movimiento cultural y occidental. La española, obviamente, una institución que norma es a partir de 1713. Y eso es cultural. Entonces puede ser que en esas comunidades no haya un interés tal, sino más bien otros intereses. Desde el punto de vista político, podrían tomar figuras importantes culturalmente en esas comunidades y tomar como referencia su norma, pero no de una figura, sino de varios. Pero serían decisiones políticas, más. Y si van encontrando esa diversidad, hay que buscar digamos, forma tal que permita la lectura varios países. Es algo más bien político. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que poner sí, es muy complejo precisamente porque es político. Tal vez doña Carmen, que es la que sabe más, pueda decir, pero es que es complicado poner a la gente, ¿no? De acuerdo con eso. Mire, ahí hay que respetar el criterio hasta donde yo conozco. Creo que en la mayoría de los casos, cada comunidad tiene variedad de los materiales que tiene. Y bueno, es parte del derecho lingüístico de las personas, ¿verdad? Entonces no sería pertinente
hacer un material, digamos, que todo el mundo no va a estar de acuerdo, porque no se queda bien. Lo importante es que las personas, aunque reconozcan que esa no es su variedad, lo puedan leer, lo puedan utilizar. Eso es lo importante porque sería muy difícil tener recursos para producir una cantidad tan grande de variedades, no solo las variedades varietales, sino también quizá, a veces variedades que tienen que ver más con la edad de las personas. Entonces sería muy, muy difícil poder hacer a todo el mundo. Lo importante es respetar y procurar, eso sí, que pues, no tengamos una variante escrita que anule la diversidad, que tenía sentido en este caso, porque haciendo lenguas contando muchas plantas, pero que sí promueven el entendimiento. Digamos que los demás puedan entender, no estén de acuerdo. O a veces con todavía más, digamos, más feo se ve, ¿verdad? Que es cuando cogen un corrector y le quitan si no lo usamos no alto, sino que con bajo aquí usamos la E, si no la E, entonces, ¿verdad? Pero que por lo menos lo entiendan.